muchísimas gracias. Estamos muy felices de poder estar en este espacio. Queremos darle las gracias al comité científico por darnos la oportunidad de presentar este trabajo y de paso pues extender nuestra felicitación a todo el comité organizador por este evento. Esperamos que se siga repitiendo y muy buena la alineación de conferencistas, muy bueno el esfuerzo que están haciendo. Entonces, durante los minutos que tengo a continuación asignados, la idea de esta presentación es mostrarles parte de los resultados de mi tesis de maestría, la cual tenía como objetivo principal evaluar el potencial como roca generadora de hidrocarburos de la sucesión del Devónico del macizo de Floresta. Y parte de lo que se hizo en ese trabajo, pues es justamente esto que les vamos a presentar, como parte de un levantamiento estratigráfico detallado que hicimos en el macizo de Floresta. Y pues bueno, esto es lo que les vamos a presentar a continuación. Este es el programa que les planteamos para esta charla. Haremos una introducción breve, luego presentaremos los resultados y en paralelo la discusión y finalmente unas conclusiones. Entonces vamos a empezar con la introducción. Acá esta introducción es un poco como para unificar un único concepto que es el que tiene el título de la charla, que relaciona la palabra o la frase capas de conchas. Entonces, vamos a definir qué es una capa de conchas o una concentración de conchas. Entonces, vamos a decir que son un estrato o un nivel con fragmentos esqueletales que son mayores a los 2 milímetros de cualquier invertebrado, los cuales pueden estar preservados en su mineralogía original, moldes o material reemplazado. Entonces, al respecto de eso, pues hay una cantidad amplia de información a lo largo de los años, en donde el trabajo de la profesora Susan Kidwell del año 91 es una monografía bien interesante porque agrupa una cantidad de conceptos y desde el punto de vista metodológico nos da unas guías para poder hacer descripciones de estos intervalos de concentraciones de conchas de manera sistemática, tanto en afloramientos como en laboratorio. Y entonces esa metodología toca 4 puntos bien particulares, en donde el primero de ellos está relacionado con las características paleontológicas que uno debería describir a la hora de describir, valga la redundancia, su capa de conchas, ¿cierto? Y esto va a tener que ver si es una capa monoespecífica, de qué grupos está compuesta, si los individuos son juveniles, son adultos, cuál es su mineralogía original, si están reemplazados, etc. Luego, las características taxonómicas, pues que se refieren más un poco a los hábitos de vida de los organismos. Por otra parte, estarían las características sedimentológicas que ya tienen que ver como tal con características de el régimen, ¿cierto? De la hidráulica, de los fluidos como tal y de las estructuras sedimentarias presentes en la roca. Y finalmente, pues las características estratigráficas que ya tienen que ver el cómo esa capa de concha se relaciona a un contexto estratigráfico, sea una superficie, sea un tipo de facies, o sea dentro de una parasecuencia o de un ciclo. No voy a entrar a detalle a definirlas cada una, pues digamos que la bibliografía está para que se consulte y pues está aquí disponible y se encuentra muy fácilmente. Entonces estos son los dos capítulos que les digo de esta monografía que utilizaremos como referencia metodológica. Hablemos de los resultados. Entonces, vamos a hablar un poquito de la geología regional. Entonces, el profesor Carlos en la charla anterior ya nos habló un poquito del macizo de Floresta. Estamos ubicados en Colombia, en el departamento de Boyacá, cerca de los municipios de Duitama, Floresta y Paz del Río. El macizo de Floresta es un rasgo tectónico que está limitado por dos grandes sistemas de fallas. Al occidente tenemos la falla de Boyacá y al oriente tenemos el sistema de fallas de Soapaga-Corrales. Y el área de estudio en donde nosotros estuvimos trabajando se encuentra acá en este polígono, al sur del municipio de Busbanzá. No voy a entrar en detalle general de la estratigrafía, pero lo que les voy a contar es que el macizo de Floresta está compuesto por un espectro de rocas que involucran rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias, y nosotros nos vamos a enfocar en nuestras unidades de interés acá en el Devónico, compuestas por 3 unidades, a la base la formación el Tíbet, la parte media que sería la formación Floresta y la parte superior que sería la formación Puche.
como el profe Patarroyo presentó en la charla magistral al inicio, pues la formación Floresta posiblemente sea la formación más famosa y más conocida de este ciclo devónico, en vista de que los fósiles de invertebrados que conocemos se conocen desde los años 40, con el trabajo de Caster y otros investigadores, como él bien presentó. Entonces, esta es una imagen de satélite del área de estudio. Por acá está ubicado el municipio de Busbanzá y nosotros nos ubicamos hacia el sur en el carreteable que conduce desde la vereda a la puerta hacia la vereda Potreritos. Entonces, estas son las estaciones del levantamiento que hicimos. Acá hicimos un trabajo con poligonal abierta y con medida de cinta métrica para verificar que no tuviéramos ni pérdida ni repeticiones de intervalos estratigráficos, considerando que pasábamos más o menos cerca del trazo de la falla de Suápaga por acá en esta dirección. Eso nos permitió medir un espesor aproximado de 530 metros, comenzando desde la primera capa sedimentaria depositada por encima de esquistos y filitas y terminando con la primera capa del conglomerado de la base, el Cretácico. Esta figura la traigo acá a colación para que hablemos un poco de tiempo. Esto es una revisión en la que estamos trabajando y publicamos una parte en un póster hace un par de semanas en el evento virtual de la GSA, en donde acá quisimos hacer una compilación de las diferentes edades bioestratigráficas dadas por diferentes organismos como los braquiópodos, los trilobites y los amonoideos y las plantas y los vertebrados, recopiladas de diferentes localidades de Colombia. Entonces, la intención de mostrar este gráfico va con dos objetivos. El primero de ellos es mostrar las tendencias en tiempo de la depositación, por lo que podemos ver que la depositación en el Devónico prácticamente que es continua e ininterrumpida desde el Pragiano hasta el Fameniano. Sin embargo, esto también nos pone en un problema y algo que deberíamos trabajar a futuro, y es que dada la resolución temporal de estos individuos, necesitamos trabajar con individuos que nos den mayor resolución temporal para verificar si efectivamente todo este ciclo es continuo como lo imaginamos, o si dentro de ese ciclo tenemos pérdidas de niveles estratigráficos. El segundo punto en el que quiero llamar la atención tiene que ver con las edades de la geocronología de detritos publicadas por diferentes autores en el macizo de Floresta. Entonces, buscamos apuntar dos puntos en cuanto a la geocronología de detritos. El primero de ellos es mostrar las áreas de aporte. Entonces, acá por un lado tenemos los histogramas y las firmas de las áreas de aporte para el devónico inferior, el devónico medio y el devónico superior, en donde se reconocen dos firmas de áreas de aporte. La primera de ellas que correspondería a áreas de aporte distales, posiblemente con firma cratónica o escudo de Guyana, y áreas de aporte locales que ya están más relacionadas posiblemente a la orogenia famatiniana o la orogenia Ketame sucedida durante el Ordovícico, y la exhumación de esos cuerpos que sirven de área de aporte y de detritos para las rocas del Devónico. Y por otra parte, lo otro que queremos llamar la atención respecto a la geocronología es en las edades máximas de depositación. Podemos ver cómo las edades máximas de depositación para las diferentes muestras coinciden de manera buena con el registro bioestratigráfico, lo cual nos habla de que hay una actividad posiblemente magmática que, aunque no sea de la misma escala de la actividad ordovícica, pero que sí tiene un registro y que lo podemos ver en la cuenca devónica. Bueno, entonces entremos en materia ya a hablar de resultados como tal. Como bien les dije ahorita, entonces hicimos una medida en la localidad que es conocida como la Quebrada Las Pilas. Esta fue mencionada en el año 2014 por el trabajo de Pierre Morsadec y otros colaboradores, y años antes fue mencionada por allá en el año 85 en la tesis doctoral de Steven Barrett, y se llama la localidad de Las Pilas. Entonces acá en la localidad de Las Pilas, como les dije, medimos un espesor de 530 metros, en donde nos encontramos dos unidades, la formación Floresta y la formación Puche. Acá la formación El Tíbet es una formación que apenas tiene 2 metros y la incluimos dentro de la formación Floresta. Sin embargo, sus características sedimentológicas sí nos permiten hacer una distinción en vista de que los niveles acá los hemos interpretado junto con sus procesos y sus estructuras sedimentarias asociadas como canales de marea y lodos de marea. Mientras que la formación Floresta corresponde a una unidad que es predominantemente marina. Entonces, hay una primera superficie que separa la formación Floresta de la formación El Tíbet, que se encuentra acá en la fotografía D, y este es el primer caso de capas de conchas del que vamos a hablar en esta charla. Entonces, acá tenemos el cuadrado rojo. Entonces,
Estas son fotografías de una vista en corte de una muestra de mano. Esta es otra vista en corte, y acá esta es una vista en planta, en donde nos llamaron la atención varias cosas. Lo primero de ellos es el carácter erosivo de esta capa, ¿cierto? En donde tenemos acá ovoides con núcleos de rocas ígneas metamórficas y sedimentarias, y por otra parte tenemos la presencia de organismos como corales, gastrópodos, braquiópodos. Dentro de los braquiópodos tenemos dos grupos predominantemente, tenemos ponétidos, tenemos órtidos, y bueno, entonces acá lo que queremos resaltar de esta capa de conchas es que es muy particular lo que contiene. Lo primero que ya les decía, su composición, ¿cierto? Por otra parte, lo que les decía de su carácter erosivo. Lo segundo es otras características que nos llaman la atención, como por ejemplo, la fragmentación de estos individuos. ¿Sí? Vemos que son individuos que no se encuentran, que se encuentran poco fragmentados, y que aunque están fragmentados no se encuentran lejanamente o disociados. Lo otro que nos llama la atención es que las conchillas no tienen abrasión, no tienen perforaciones, no están con bioerosión, ¿cierto? Lo otro es que se orientan de forma caótica de alguna manera, o en forma de clumps, ¿cierto? No tienen una orientación preferente. Lo otro es que no tienen una selección tanto de forma ni de tamaño. Y lo otro que llama la atención acá es la preservación del material. Acá ya no tenemos la mineralogía original de las conchillas, sino que tenemos moldes tanto internos como moldes externos. Entonces, el proceso sedimentario que interpretamos para esto tiene que ver más con el efecto de flujos de turbidez, ¿cierto? Por acción posiblemente de oleaje, como en esa primera etapa en la cual se depositan los primeros flujos marinos dentro de esta parte de la cuenca, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista estratigráfico, pues ya hablaremos más adelante de cómo lo interpretamos. Este es el segundo caso. El segundo caso es un caso bien particular porque es en donde se han encontrado la mayoría de los fósiles reportados por los diferentes autores, sobre todo los fósiles de invertebrados. Entonces, esto es lo que podríamos llamar el floresta más clásico. Lo primero que yo tenía en la cabeza cuando me fui allá a levantar esto y que discutíamos en ese momento con Gustavo, mi director, era como, hoy nos vamos a encontrar los Paxtons, los Grainstones de Brachiopodus, vamos a encontrar el arrecife en su máxima expresión. Y resulta que nos llevamos una sorpresa. Entonces, este segundo caso que les voy a presentar se ubica a escasos 40 metros de la base de la sucesión, acá en esta localidad. Y lo que hicimos fue hacer un ejercicio de levantar de forma detallada los metros más fosilíferos. Entonces, acá levantamos cerca de 18 metros que contienen ese material. Entonces, lo primero que les decía y la primera sorpresa que nos llevamos es la clase de matriz que tenemos y la fábrica que pudimos reconocer. Entonces vemos acá que todo está compuesto de limolitas, ¿sí? Y acá lo que hicimos fue plotear o dibujar adentro las capas de conchas, que en este caso nosotros las hemos llamado pavimentos de conchas. ¿Y qué es un pavimento de conchas? Pues un pavimento de conchas no es más que una lámina microerosiva de escombro bioclástico, la cual se deposita, ¿cierto?, en nuestra limolita, y gradualmente pues tenemos la continuación y el depósito del resto de material por decantación. Acá también tenemos formación de ondulitas y otro tipo de cosas, y más adelante tenemos el apilamiento de una nueva capa bioclástica, ¿cierto? Una lámina microerosiva, siempre de escala centimétrica. Entonces, acá lo que nos llama la atención es ver cómo esos apilamientos de capas de conchas van aumentando a medida que subimos estratigráficamente, ¿sí? Lo que nos habla de alguna manera también de la energía del medio y en general pues de los medios de depósito. Lo siguiente que quisimos hacer fue dibujar los grupos más abundantes que teníamos dentro de esta parte de la sucesión. Nos encontramos con 4 grupos: los braquiópodos, los briozoos, los crinoideos y los corales. Y por otra parte lo que queríamos dibujar era el porcentaje o cómo estaban, si articulados o desarticulados, por lo que las barras, si van hacia la izquierda indica que están desarticulados, y si van hacia la derecha indica que están articulados. De igual manera, lo otro que queríamos ver era la abundancia relativa de esos organismos, y entre más gordita sea esta barra significa que vamos a tener mayor abundancia del grupo en cuestión. Entonces, bueno, como les dije, a medida que vamos ascendiendo, pues nos encontramos con mayor proporción de apilamiento de ese escombro bioclástico,
Lo otro que nos encontramos eran zonas en las cuales habían individuos en posición de vida, así como las fotografías B y las fotografías C de este molde de un coral. Estos son vistas en planta. Esta es otra vista en planta de ya como tiene ese aspecto, ese pavimento bioclástico. Y lo otro que nos llamó la atención era que habían evidencias de transporte, pero no un transporte, digamos, tan fuerte que rompiera en su totalidad las conchillas o rompiera los organismos, sino que nos mostraba que estaban desarticulados, pero cercanamente asociados, lo cual es un descriptor bien interesante también en términos de medios de depósito. Aquí no está preservada la mineralogía original en esta localidad, pero suponemos que las conchillas y todo esto deben ser de contenido calcáreo. Acá lo que tenemos son más moldes, los cuales son de composición arcillosa. Esto lo sabemos por difracción de rayos X. Y por otra parte, otra cosa que nos llamó la atención es que hay ciertas conchillas, hay un porcentaje de ellas que tienen incrustación y bioerosión por parte de hoyos ovos, lo cual nos puede indicar que estas conchillas una vez, o este pavimento de conchas una vez ha sido depositado, pues tiene un tiempo de residencia en el fondo, lo cual permite que las condiciones de luz y de temperatura hagan que estos individuos crezcan y perforen las conchillas. Otra cosa que nos llama la atención también, asociado con esto y pues que tiene que ver con las condiciones de luz y de temperatura, tiene que ver que nos encontramos una parte de la sucesión de esto, cercana acá como al metro número 13, número 12, en la cual encontramos corales en posición de vida. Esto es muy interesante porque en otras localidades del macizo, el grupo del profe Mario Moreno y Arley Gómez han reportado capas de corales en posición de vida, ¿cierto? Pero todo siempre en un sustrato terrígeno. Hablaremos más adelante entonces de cómo interpretamos esto ya a nivel estratigráfico y a nivel ambiental. Esto es un dibujo, esto es una fotografía de un testigo de una sección delgada en donde vemos una vez más pues aquí ampliado el carácter erosivo de estos pavimentos, ¿cierto? De estas láminas microerosivas, ¿sí? Y pues intervalos en los cuales pues va cesando gradualmente la energía y por decantación tengo el depósito de las microínas. Ahora vamos a hablar del caso número 3, de la tercera capa de conchas que describimos. Y esta capa de concha se ubica hacia la parte media de la formación floresta. Estamos hablando más o menos del metro 160. ¿Sí? Acá tendríamos una capa de conchas. Y nos llama mucho la atención por cómo aparece, porque nosotros venimos, después de que dejamos este pavimento, estos metros de pavimentos bioclásticos, y nos empezamos a encontrar acá con que la sucesión se vuelve mucho más lodosa, ¿cierto? Lodolitas físiles negras, con fósiles dispersos, principalmente de bivalvos, de los cuales les van a hablar en una charla más adelante. Y acá nos encontramos de manera abrupta que aparece una capa de conchas. Entonces, aquí está uno de los organizadores del evento martillando esta capa de conchas que apareció de manera abrupta, no aparece de manera erosiva y nos llama la atención porque es una capa monoespecífica, es una capa con buena selección. Esta capa está compuesta de braquiópodos de la familia Rhippidomelidae. Estos están en estudio, posiblemente aquí hayan géneros y un género y una especie nueva. Y lo que nos llama la atención es, primero, es monoespecífica, nos llama la atención que es una capa prácticamente prístina, las conchas están sin bioerosión, sin incrustaciones, nos llama la atención que tiene una muy buena selección por forma y tamaño, justamente al ser monoespecífica, que acá, por ejemplo, como vemos en esta vista en corte, los organismos se encuentran orientados convexo arriba, paralelos a la laminación, lo cual nos sugiere que posiblemente esta es la posición de vida y la posición referente en la que vive. Y lo otro, pues ya como lo interpretamos además de la estructura sedimentaria y con análisis de difracción de rayos X, es que el proceso que está sucediendo acá es un proceso de baja tasa de acumulación de sedimentos, o lo que puede ser posiblemente el fenómeno que llaman sediment starvation, ¿sí? Lo cual indicaría que tenemos un tiempo alto de residencia en el fondo y que estos bichitos pues vivían acá. Esto es muy, muy interesante porque estratigráficamente tiene unas implicaciones y además de eso, pues también nos permite ya empezar a lanzar ideas sobre las profundidades del mar Devónico, que suponemos que no estén por encima de los 100 metros. Esto también apoyado en observaciones tanto de pozos como de sísmica que tenemos en las cuencas adyacentes. Acá nos llama la atención que los profes Mario Moreno y Arley Gómez publicaron en el volumen de Geología de Colombia a principios de año esta agrupación monoespecífica, pero de boniatítidos,
hacia una posición, en un nivel, en una posición estratigráfica similar al que nosotros estamos describiendo. Entonces, esto nos abre también las puertas para pensar en trabajo futuro, pero pues nos llama mucho la atención que este nivel también sea monoespecífico y si está en una posición estratigráfica similar al nivel que nosotros estamos describiendo con braquiopos, pues nos va a indicar algunas condiciones en el ambiente muy particulares. Entonces, les quiero mostrar un poquito de petrografía de esos intervalos. Entonces, estas fotos, la C y la D, representarían el intervalo, el caso número 1, la capa número 1, la cual tiene los ovoides. Entonces, vemos la fábrica terrígena una vez más, estos ovoides embebidos en granos de cuarzo, fragmentos líticos. Y estas fotos, la E y la F, indicarían la petrografía del intervalo de los pavimentos bioclásticos, en donde vemos todos los restos de los fósiles reemplazados a mineralogías arcillosas, pero embebidos en una matriz arcillosa, ¿sí? Entonces, esto nos pone una pregunta bien interesante y bien chévere respecto a las fábricas calcáreas y las fábricas aloquímicas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en otras dos localidades del macizo encontramos la mineralogía original de los bichos y nos encontramos con lo mismo, nos encontramos con que están transportados y que están todos flotantes dentro de una matriz terrígena, ¿sí? Acá vemos este fragmento, ¿cierto? Acá flotando en esta matriz terrígena, y una vez más acá, por ejemplo, esta conchilla de arqueólogo metida acá dentro de la matriz terrígena. No encontramos lodo calcáreo, ni cemento calcáreo, por lo menos en esta localidad. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, con todo eso, lo que hicimos fue plantear una serie de ciclos ideales para acomodar y ver qué información nos daban las capas de conchas dentro del contexto estratigráfico. Entonces, pudimos reconocer dos grandes ciclos ideales. Un primer ciclo ideal, ¿cierto? Que sería una parasecuencia clásica en donde casos como las capas de conchas, la capa de conchas de número 1, ¿cierto? Ubicada hacia la base de la sucesión que medimos, podría corresponder acá a un evento transgresivo que responde a una de estas parasecuencias, ¿cierto? Y el caso número 3 de los braquiopódos que están en posición de vida, que corresponderían posiblemente a la zona de máxima inundación dentro de uno de estos ciclos ideales, ¿cierto? Los cuales pueden tener tormentas asociadas y tener otro tipo de fauna por ahí. Y el segundo ciclo, que sería el ciclo de los pavimentos bioclásticos, que interpretamos simplemente como interpretamos los pavimentos bioclásticos como aquellos intervalos del episodio en los cuales hay mayor energía, ¿cierto? Donde empieza uno, termina el otro, y sí, por el depósito de estructuras como las ondulitas y otro tipo de estructuras. Entonces, con base a todo esto, el ambiente que nosotros habíamos sugerido para ese momento es un ambiente en una plataforma, ¿cierto? Una plataforma predominantemente terrígena, depositada sobre un fondo irregular, posiblemente controlado por bloques, ¿cierto? Al tener mayores espesores en un lado y tener menores en el otro, ¿sí? Y en ese momento algo que nos planteábamos era que debíamos tener la presencia de alguna, digamos, de algún cuerpo calcáreo, ¿cierto? Que le sirviera de área de aporte a las porciones más distales de la plataforma, ¿sí? Como esta que está acá. Luego de eso tendríamos un ascenso del nivel base en el cual pues tengo mi agrupación de braquiopódos monoespecífico marcándome la zona de máxima inundación, y finalmente pues ya el regreso de la cuenca, ¿cierto? Que eso ya corresponde al puche con los intervalos predominantemente costeros. Entonces, esto nos pone una pregunta bien interesante desde el punto de vista paleogeográfico y ambiental. ¿Qué pasa con las fábricas aloquímicas? Si nosotros nos vamos a revisar entonces la paleogeografía, diferentes autores están en consenso de que nosotros estamos ubicados en común, compartiendo elementos faunísticos con provincias como el este de los Estados Unidos o la cuenca de los Apalaches, ¿sí? Y por ejemplo en otras paleoreconstrucciones pues nos damos cuenta que nos ponen en una posición al sur del Ecuador. Dependiendo de la paleoreconstrucción que utilicemos, pues nos vamos a ubicar más cerca del Ecuador o menos del Ecuador, pero en todo caso no encontramos en ninguna de estos bordes de Gondwana, no encontramos por ninguna parte desarrollo de corales, cosa que sí pasa, por ejemplo, acá en este sector de lo que se llama... Andrés tiene 5 minutos. Listo, sí señor, ya va a terminar. Entonces, parte de lo que hemos estado haciendo es llenándonos de evidencias y revisar la paleogeografía, ¿cierto? Para ver cómo se desarrolla el mar
el mar Devónico acá en Colombia. Acá lo que veríamos es que pues para la formación floresta estaría digamos como el máximo esplendor de ese mar, ¿sí? Y pues lo otro que nos llama la atención es que al estudiar las tendencias de depositación y revisar en diferentes localidades, en ninguna nos encontramos con que hayan autores que hablen de fábricas calcáreas, excepto en dos localidades que serían localidades más al norte, como las localidades en la Sierra del Perijá, o incluso en algunos que hablan en el macizo de Santander. En otras partes, como en la cuenca de los Llanos, y peor aún, si nos vamos hacia el sur, hacia la cuenca de Solimoes, por el contrario, tenemos ya el registro incluso de actividad glacial ya relacionada a la glaciación de finales del verano. Entonces, pues a manera de conclusiones, vemos todo ese potencial que tiene la descripción detallada de las capas de conchas para armar historias de cuenca, para poder hablar de condiciones de medio de depósito e hidrodinámica, y pues que es muy relevante en los estudios y que esto es algo que tenemos que seguir trabajando y es una aplicación directa de la paleontología, y pues esto nos apunta también a preguntas futuras, ¿no? A trabajos que vayamos a hacer más adelante, como entender mejor qué pasa con las fábricas aloquímicas y preguntarnos también qué pasa si podemos tener evidencias de eventos anóxicos que sí están registrados en otras cuencas, pero que las nuestras tenemos que empezar a buscar para ver de qué manera se registran y si están registrados, como digo. Así que bueno, me despido de ustedes, muchísimas gracias, quedo atento a cualquier pregunta que se refieren, cualquier duda o cualquier comentario que necesiten, con muchísimo gusto lo intentaremos resolver. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia de Andrés Felipe Pastor. Damos inicio a una sesión de 3 minutos de preguntas. Las demás preguntas que no alcancen a ser seleccionadas serán enviadas al profesor. Listo. La primera pregunta es de Ana Moreno. Genial. Quisiera preguntar si han encontrado algún vertebrado en el Devónico del que habla Andrés. Bueno, como mencionó ahorita el profe Carlos, sí se han encontrado vertebrados, se han encontrado en dos posiciones estratigráficas, se han encontrado tanto en la formación floresta, justamente en este nivel de los pavimentos bioclásticos, ahí se han encontrado escamas y restos de algunos peces, pero en general la mayoría hasta el momento se concentra acá en la formación cucha, en la parte superior del Devónico. Ahí es en donde se ha encontrado la mayoría del nivel. Sin embargo, pues no se descarta que en estos lugares no haya, considerando pues el ambiente que es marino, así que es perfectamente probable que haya. Gracias, Andrés. La siguiente pregunta es de Héctor Daniel Palma. ¿Hay cambio en el tamaño de las conchas en la sucesión? Hay cambio del tamaño de las conchas en la sucesión. Sí, sí, señor. Por ejemplo, en general la selección es mala, o sea, hay conchas de todos los tamaños, pero digamos, no podría decirle que hay una tendencia a crecer o algo así por el estilo. Pero hay algo que sí nos llama la atención y creo que eso les va a hablar, se les va a hablar en una charla más adelante, y no lo mencioné acá en los niveles de los pavimentos bioclásticos, es que hay ciertos intervalos en los cuales hay digamos, unas partes en las cuales nos encontramos con que hay bichos de gran talla, ¿sí? Nos encontramos incluso trilobites de hasta 30 centímetros, nos encontramos braquiópodos de 20 centímetros, ¿sí? Dentro de este intervalo, principalmente. Entonces acá también pues deben haber unas condiciones de luz y de temperatura de nutrientes también pues muy particulares que hagan que favorezcan ese crecimiento, ¿no? Pero como tal, en general, digamos que el tamaño de los organismos es más o menos similar y parejo en toda la sucesión que estudiamos. Nuevamente le agradecemos a Andrés Pastor por su charla. Las otras preguntas serán enviadas a usted. Damos paso con la intervención del profesor Jaime Reyes de Servigecol LTDA. Gracias.